soy Xavier Urtibascoa de la Escuela de Hostelería de Galdakao y gracias al Valle Salado de Añana por dejarnos participar. Y hoy vamos a poner nuestro granito de sal con una receta de perlón o arraingorri, que lo tenemos aquí. Tengo aquí unos lomitos desespinados que vamos a prepararlos a la plancha y con la colita vamos a hacer un tartar que vamos a guarnecer con unos esparraguitos y unos tomatitos cherry confitados. Vale, para empezar la receta vamos a empezar como hemos dicho antes. Estos lomos van a ir marcados a la plancha y los vamos a terminar al horno. En cambio la cola, la parte de la cola la vamos a poner en tartar. Pero el tartar no va a ser del todo crudo, entonces lo que vamos a hacer es vamos a coger la colita y vamos a poner en sal y azúcar y lo vamos a marinar, pero poco tiempo, ¿vale? Van a estar unos 10 minutos. Entonces, tengo aquí 3 cucharadas de azúcar, le voy a añadir otras 3 cucharadas de sal de añana, lo voy a mezclar todo, 1, 2 y 3, lo voy a mezclar todo, aquí podría añadir alguna especia, alguna hierba, algún aromatizante, algún zumo de limón. Bueno, luego como el tartar va a ir aliñado no lo voy a añadir nada más. Entonces lo que voy a hacer es poner una pequeña base, una pequeña camita y le voy a poner, lo voy a cubrir completamente y lo voy a dejar así unos 10 minutos. Entonces va a quedar crudo, ¿vale? Como hemos dicho antes, vamos a hacer un tartar y lo que nos interesa es que quede crudo. Esto si lo tenemos congelado también, pues casi que sería mejor, por cuestión de seguridad. Vale, vamos a seguir con otra cosa que nos va a llevar tiempo. El tartar lo vamos a poner con una cebolla, algo parecido a una encurtida, pero va a ser fermentado, ¿vale? Entonces lo voy a poner, una cebolla, tengo una cebolla roja, que lo voy a poner en un recipiente unos 4 días, ¿vale? Con agua y sal solamente. Entonces la voy a cortar en juliana fina. Voy a cortar la cebolla en juliana finita y luego la vamos a poner en agua y sal en una proporción de 20 gramos por litro. Vale, yo ya tengo el agua, lo tengo medido y tengo la sal fina de añana también, la tengo medida, ¿vale? Lo que voy a hacer es calentar un poquito el agua para que se disuelva la sal más fácilmente. Esta cebolla la puedo ir metiendo en un recipiente, en un bote de cristal, en un tarro de cristal, nos iría bien. En un tupper o, si es el caso, pues si tenéis alguna máquina de envasado al vacío, nos serviría también, ¿vale? Esto lo vamos a tener a temperatura ambiente unos 4 días, 4 o 5 días. Porque está cuerpo finito, pues no va a tardar mucho en ponerse en marcha. Y se va a producir una fermentación láctica y luego va a quedar, como veis, ahora está blanca, pero va a quedar morada, ¿vale? Una vez que abramos el bote lo metemos en el frigorífico y lo mantendremos allí según vayamos consumiendo, ¿vale? Lo dejo así, con esto metería otro bote y lo cubriremos por completo con la salmuera que vamos a hacer, ¿vale? Tengo aquí el agua, como os he dicho, y la sal medida, ¿vale? 20 gramos por litro. Estas variedades, estas cantidades pueden variar según el tamaño del producto, con los gustos de cada uno, ¿vale? Como os he dicho, lo he calentado un poco para que se disuelva más fácil la sal. Dejamos que enfríe un poco y procederemos a rellenar el recipiente. Esto lo tengo. Relleno el bote. Punto el día de la elaboración para recordar que a saber cuántos días lleva. Y esto lo reservamos. Al cabo de 4 días, mirad cómo ha cambiado el color. Esto sería la cebolla encurtida o fermentada. Con esto vamos a alinear el tartar. De mientras que vamos a ir haciendo, tengo unos espárragos trigueros, tengo unas puntitas. Les he cortado los tallos los tengo cocidos y los he triturado con una gotita de aceite de oliva. Estas puntas las voy a cocer en agua y sal. Añadiré un poquito de sal a esta agua. Los pondré a cocer unos 5 minutillos. Los sacaré y los refrescaré en agua fría.
con los tomates. Tengo aquí unos tomatitos de guarnición también. Estos tomatitos lo que voy a hacer es, los tengo lavados, le voy a quitar la parte verde, le voy a hacer una cruz en la parte inferior, pero no los voy a pelar, ¿vale? Tengo aquí un aceite aromatizado con ajos, aceite de oliva virgen extra con ajo y alguna hierba con tomillo, lo que le he puesto, que tenía por aquí, y los voy a meter en aceite de oliva a confitar, ¿vale? A temperatura baja, sin que hierva, sin que se frían, y los voy a tener suave alrededor de media hora. Vale, pues vamos a empezar con el tartar. Lo que hemos dicho, teníamos la cola de la rengorri, lo teníamos en sal y azúcar, lo he sacado, lo he lavado y está seco. Se ve que la piel está un poquito más seca, aunque haya estado solamente 10 minutos, ¿vale? Vale, lo que voy a hacer es quitarle la piel y luego lo voy a cortar en daditos pequeños y lo vamos a aliñar. Ya lo veréis con qué. Se puede cortar un poquito más fino si queréis. Poner ahí un poquito. Vale, tengo aquí el pescado cortadito. Ya no tiene la misma textura que en crudo, aunque no tenga ningún tratamiento de calor. Vamos a proceder a preparar el aliño, con lo que vamos a alinear, como os he dicho, la mayonesa, una gotita de salsa Perris, muy poquito. Vamos a alinear esto, ¿vale? Para que quede un poco ligerita. Una gotita de soja. Y el limón, un chorrito de limón, salsa ligerita. Procedemos a echar un poquito de sal a este pescado, aunque haya estado en sal antes también. Luego, como lo hemos lavado bien, vale, le echaré una gotita de limón sin pasaros, y antes de que cambie de color, que el limón hace que se ponga blanquito, vamos a añadir todo esto, una gotita de aliño, solamente para unir un poquito este pescado. Aquí nos vendría muy bien pues algún cebollino, alguna hierba, eneldo, alguna hierba fresca. Como no tengo, pues no. Vale, pues este sería nuestro tartar. Lo que no os he dicho antes, y lo que vamos a hacer, este tartar, ahora lo conservaremos en frío, lo vamos a comer en frío, lo vamos a presentar, esto lo guardaré en el frigorífico, lo que vamos a presentar va a ser sobre la piel, estas pieles, bueno, esta no, porque ahora mismo no me da tiempo, pero ya tengo unas adelantadas. Esta piel, que la tengo limpia, sin carne, lo ponemos sobre papel, en horno, lo vamos a secar, la dejamos secar y nos va a quedar así. En este caso, esta es de bacalao, no es de arengorri, pero con esta misma nos podría servir, ¿vale? Esta piel de bacalao, que la tengo seca, que suena como cartón, lo pondremos aceite caliente y lo vamos a freír. Va a quedar crujiente y sobre esta va a ir el tartar, que va a ser el acompañamiento de las colitas. Voy a poner a calentar el aceite, que lo tengo frío, y voy a salar el pescado que vamos a marcar a la plancha. Esta vez, para salar no vamos a usar la sal común, sino que la sal líquida. Vamos a usar la sal líquida para salarlo, ¿vale? Por la parte de la piel la voy a marcar en una sartén antiadherente, en una plancha, y por la parte de la carne la voy a salar. La voy a salar un poquito con agua, ¿vale? Es agua salada de manantial, lo mojo y luego la secaré antes de echarla a la plancha, ¿vale? Lo dejaré un ratito, le pasaré un papel y lo marcaré a la plancha. Y un par de pieles fritas y voy a freír la última que me queda, ¿vale? Tengo la piel crujiente, el aceite bien caliente, lo voy a meter para freírlo. Lo sumerjo bien, lo sujeto un poquito. No lo vamos a freír demasiado porque esto puede llegar a amargar. Lo dejamos enfriar y esto va a quedar crujiente, ¿vale? Luego le dejamos enfriar bien, luego le pondremos una sal
de ajo y sobre esta irá el tartar que hemos elaborado antes. Vale. Ahora lo que vamos a ir haciendo es, ya lo que nos queda, porque tenemos los espárragos cocidos, los tomates confitados, el tartar lo tenemos en el frigorífico, la piel frita, lo único que nos queda sería el pescado, que lo hemos dejado para el último momento. Esto, como os he dicho antes, si lo habéis visto, lo he salado con la sal líquida, está salada. Ahora lo que voy a hacer es echarle una gotita de aceite de oliva por la parte de piel, solamente la vamos a marcar por la parte de piel. Tengo la plancha caliente, le damos una vueltita para que le dé el aceite por todos lados, no se nos pegue, la plancha bien caliente, vamos a proceder a marcarla. Voy a hacer una gotita más de aceite calculado, tampoco demasiado, En cuanto veamos que tiene el color que nos interesa, lo sacaremos de la bandeja y lo terminaremos al horno. Esta pieza ha sido la primera que le tiro. Vale, ya aquí viendo el color, lo voy sacando. Mira qué color tiene, son rosadito, crudo por abajo, pero ya tiene el doradito, que nos interesa. Lo pondré en una fuente donde tenemos los tomates confitados, los espárragos cocidos, un pelín de aceite de oliva y lo terminaremos al horno. Como son trocitos pequeños, esto en 5 minutos a 200 grados, más que suficiente. Vale, iremos poniendo las cortezas. Eso en 5 minutos, como hemos dicho, va a estar. Vamos a aprovechar ese tiempo para poner el tartar sobre las cortezas. Con una, en este caso, nos va a servir. Vamos a emplatar un plato, como os he dicho, sal de añana con ajo. Le voy a echar un poquito de sal de añana con ajo. Le echamos bien de sal, le quitaremos el exceso. Tenemos aquí el tartar bien frío. Le vamos a dar un toque de picante con la sal de cayena, tampoco demasiado. Lo mezclamos bien y esto vamos a poner sobre las pieles. Vamos a ponerle una gotita de tartar. Tampoco demasiado, que sea de bocado, y lo voy a acompañar con la cebolla que hemos puesto a fermentar, que pusimos a fermentar hace 4 días. ¿Sí? Vale, hacemos así. Un poco demasiado, que se vea el tartar. Vamos a proceder a emplatar, como os he dicho. Como os he dicho, con los tallos de los espárragos habíamos hecho una crema solamente cociéndolos y poniéndolos con un poquito de aceite de oliva. Entonces voy a poner una gotita de crema de espárragos, una gotita de crema de espárragos, los 2 trocitos de pescado, arengón en este caso. Está jugoso, jugoso, jugoso. Tomatito confitado. Y esto sería el plato, pues nuestro granito de sal. Espero que os haya gustado y muchas gracias y que os aproveche. Hasta luego.
Buenas a todos y a todas, ¿cómo estamos? Desde aquí en Pon tu granito de sal queremos dar las gracias a Xavier Urrutibeascoa por esa gran receta que nos ha deleitado de la Escuela de Hostelería de Galdácano. Muchas gracias y estamos más que agradecidos. Nos ha hecho un arangorri asado con sal de añana, cómo no, siempre sal de añana a tope, con su piel crujiente y hecho como un tartar. La verdad que es súper interesante. Y mañana, no os lo perdáis, aquí a la misma hora, a las 8 de la tarde, tenemos a José Antonio Medina, del Coto de Quevedo de Ciudad Real, aquí en Pon tu granito de sal. ¡Hasta mañana!